La voz que despertó a un pueblo. En la primera mitad del siglo XX, cuando Venezuela aún era un país marcado por la desigualdad, el dogmatismo religioso y la escasa difusión de las ideas espirituales modernas, una mujer comenzó a levantar su voz para enseñar que el poder de la mente y de la palabra podía transformar la vida. Su nombre era Connie Méndez, y con ella nació una nueva forma de espiritualidad latinoamericana, una metafísica práctica, simple y luminosa, capaz de hablarle tanto al obrero como al académico, al ama de casa como al político. Connie no vino a crear una religión ni a fundar un movimiento cerrado. Vino a recordar algo que el alma humana ya sabía, pero había olvidado: que Dios vive dentro de cada ser humano, y que ese Dios interior se expresa a través del pensamiento, la emoción y la palabra. Su propósito, como ella misma decía, era hacer accesible la verdad de Dios en palabras de a centavo, palabras simples, que cualquier persona mayor de 10 años pudiera comprender y aplicar. El origen de una maestra. María Concepción Méndez, conocida afectuosamente como Connie, nació en Caracas en 1898, en una familia de intelectuales y artistas. Desde joven mostró una profunda sensibilidad hacia el arte y la vida espiritual. Fue pintora, compositora, actriz y escritora, pero sobre todo fue una buscadora incansable de la verdad interior. Su vida fue un ejemplo de transformación. De una joven artista bohemia, pasó a convertirse en una maestra espiritual que revolucionaría el pensamiento hispanoamericano. Su curiosidad la llevó a estudiar filosofía, ocultismo y las corrientes espirituales que llegaban desde Europa y Estados Unidos. Sin embargo, descubrió que la mayoría de sus textos estaban escritos en un lenguaje inaccesible, cargado de tecnicismos y conceptos abstractos. Fue entonces cuando tuvo la intuición que marcaría su misión: traducir las leyes del espíritu al lenguaje del corazón. Las palabras de a centavo. Connie comprendió que las palabras son vehículos de energía, instrumentos del pensamiento y del alma. Cada palabra pronunciada es un decreto que activa fuerzas invisibles. Por eso insistía en que había que vigilar el verbo, porque el verbo crea. A diferencia de muchos maestros esotéricos de su tiempo, Méndez no hablaba desde una torre de sabiduría inaccesible, sino desde la vida cotidiana. Ella solía decir que la metafísica no es para complicar la vida, sino para simplificarla. Por eso hablaba en un lenguaje doméstico, con ejemplos comunes: el tráfico, las enfermedades, los negocios, el mal humor. Su enseñanza no estaba destinada a quienes buscaban milagros externos, sino a quienes estaban dispuestos a transformar su conciencia y practicar lo aprendido. Para ella, leer no bastaba, había que vivir la enseñanza. Lo que no se pone en práctica se olvida, lo que se vive se convierte en poder. Por eso recomendaba llevar siempre consigo uno de sus pequeños libros, como el librito azul, y abrirlo en los momentos de duda o dificultad. Según ella, el libro se abrirá justo en la página que necesitas leer, pues el subconsciente, guiado por la presencia interna, sabe a dónde conducirnos. El poder creador del pensamiento. Desde sus primeros escritos, Connie estableció una verdad central: todo lo que el ser humano piensa, siente o dice, se manifiesta. Esa es la primera ley de la creación. En ella se basa toda la enseñanza metafísica. El pensamiento crea las formas, el sentimiento las vivifica y la palabra las proyecta al mundo exterior. Así como la semilla contiene el árbol en potencia, cada pensamiento contiene su manifestación correspondiente. Si se piensa con amor, se cosecha armonía. Si se piensa con miedo, se atrae desdicha. Connie lo explicaba de manera sencilla: tu cuerpo, tu carácter y tus circunstancias externas son el reflejo exacto de tus pensamientos. Esta enseñanza, aunque profunda, la presentaba con sencillez desarmante. Decía: si dices que el tráfico está imposible, lo decretas. Si afirmas que todo te sale mal, así será. Pero si proclamas que todo está en orden divino, verás el milagro de la armonía manifestarse. El enemigo silente, el decreto negativo. El error más común del ser humano, decía Méndez, es decretar su propio mal sin darse cuenta. Las quejas, las críticas, los juicios y las bromas negativas no son inocentes. Cada una es una orden emitida al universo, una forma de pensamiento que busca cumplirse. Por eso repetía la advertencia de Jesús: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. El lenguaje no es un mero conjunto de sonidos, es la manifestación vibratoria de la conciencia. Al decir estoy enfermo, se le da vida a la enfermedad.
Al decir no puedo, se niega la divinidad interior. Connie enseñaba que el corazón, en lenguaje metafísico, es el subconsciente, el centro donde se graban las creencias. Todo lo que decimos con sentimiento se imprime ahí como una orden que debe cumplirse. Por eso la tarea del estudiante espiritual es vigilar su palabra como un jardinero cuida las semillas de su huerto. Ella solía dar ejemplos cotidianos. Los negocios están pésimos, no hay trabajo, me estoy poniendo vieja, esa persona me cae mal. Cada una de estas frases, decía, es una forma de energía destructiva. Quien las pronuncie las experimentará, y si las dirige a otro, se le devolverán multiplicadas. No puedes desearle mal a nadie sin que ese mal regrese a ti, afirmaba. La palabra es boomerang y siempre vuelve a su dueño. La fe y el temor, dos caras de una misma fuerza. Para Connie la fe no era un asunto de religión, sino de vibración. La fe es la convicción de que el bien ocurrirá, el temor es la convicción de que ocurrirá el mal. Ambos son fuerzas creadoras, pero de signo opuesto. El miedo es fe en lo negativo. Por eso insistía, todo lo que temes, lo atraes. Un ejemplo que solía dar era el de la madre que constantemente teme por su hijo. Si cada vez que el niño sale ella piensa, cuidado, te puedes caer, está sembrando esa idea en el campo mental del hijo y tarde o temprano se manifestará. La solución no es reprimir el amor maternal, sino purificar el pensamiento, afirmando en su lugar, Dios lo protege, todo está bien. De igual modo, el temor al fracaso o a la pobreza es una negación del poder divino interior. La fe, en cambio, es el reconocimiento de que la presencia yo soy en nosotros tiene dominio sobre toda apariencia. Connie enseñaba a reemplazar el miedo con decretos de poder, como yo soy el suministro y la abundancia de Dios en acción perfecta. Yo soy la salud radiante y eterna del Cristo en mí. El estudiante debía repetir estas frases no como fórmulas vacías, sino con profunda convicción, hasta que el subconsciente aceptara esa nueva verdad como realidad. La práctica constante, el laboratorio interior. Connie Méndez no pretendía que sus seguidores la veneraran, sino que experimentaran por sí mismos las leyes que enseñaba. Su filosofía es esencialmente práctica. No se trata de rezar para que Dios cambie las circunstancias, sino de cambiar la conciencia, porque al cambiar la conciencia, cambia el mundo exterior. Ella enseñaba a tratar los problemas como oportunidades para practicar la ley. Si algo desagradable ocurre, el primer paso es negarlo mentalmente. No lo acepto, lo niego, lo rechazo. Luego se debe afirmar la verdad opuesta. Declaro que la verdad de esta situación es armonía, amor y perfección. Gracias, Padre, que ya me oíste. Finalmente, se agradece, porque el agradecimiento es la señal de que la fe está completa. Cuando agradeces, reconoces que ya fue hecho, explicaba. Este método, aparentemente simple, es una de las herramientas más poderosas de la metafísica moderna. Es una psicología espiritual en acción, donde la mente, guiada por la conciencia divina, puede borrar, sustituir y reprogramar las condiciones de la vida. La sencillez como camino a la sabiduría. Lo que es eterna la enseñanza de Connie Méndez es su sencillez. Ella sabía que las verdades más elevadas son también las más simples. En sus libros no hay complicación ni misticismo innecesario. Habla como una madre, como una amiga que ha probado la ley y viene a contarte cómo funciona. Decía, Dios no necesita que le entiendas, sino que le creas. Y en esa frase se resume toda su filosofía. Creer es aceptar la realidad divina y actuar en consecuencia. No se trata de repetir mecánicamente los decretos, sino de sentirlos verdaderos. Por eso sus libros están llenos de ejemplos domésticos, humor y frases coloquiales. Ella demostró que se puede hablar de la verdad sin solemnidad, que la espiritualidad no es huir del mundo, sino vivir en el mundo con conciencia divina. El legado vivo. Hoy, décadas después de ver su partida física, sus enseñanzas de Connie Méndez siguen despertando conciencias en toda América Latina. Su nombre se asocia con alegría, optimismo y libertad interior. Su mensaje continúa resonando porque habla de algo eterno, el poder creador del pensamiento, el derecho divino a ser felices y la certeza de que cada ser humano es hijo de la luz. Su obra inspiró escuelas metafísicas en múltiples países y formó discípulos que con amor y fidelidad continúan difundiendo sus enseñanzas. Pero más allá de los grupos o los libros, el verdadero legado de Connie Méndez vive en cada persona que gracias a su mensaje aprendió a hablar con amor, pensar con fe y vivir con gratitud.
Su voz fue y sigue siendo la voz que despertó a un pueblo a su propia divinidad. Capítulo 2. El poder creador del pensamiento. En la enseñanza de Connie Méndez, todo parte de una premisa tan sencilla como revolucionaria. Lo que tú piensas se manifestará. Esa es la primera ley de la creación, una ley inmutable que actúa en todos los planos de la existencia, físico, mental y espiritual. Ningún ser humano puede escapar a ella, pues se encuentra inscrita en el tejido mismo del universo. El pensamiento es la semilla invisible de toda realidad visible. Lo que hoy experimentas como circunstancias externas, tu salud, tus relaciones, tu prosperidad o tus dificultades, es el resultado acumulado de los pensamientos y palabras que has sostenido en el pasado. Connie nos explicaba con claridad: tu mundo es el espejo de tu conciencia. Si quieres cambiar el reflejo, no golpees el espejo, cambia tu pensamiento. La mente como laboratorio creador. La mente humana es un taller donde se elaboran los moldes de la realidad. Cada idea que pasa por la conciencia deja una impresión en el subconsciente y ese molde atrae las condiciones necesarias para materializarse. Por eso, decía Connie, la mente es una fábrica que nunca cierra. No importa si el individuo está despierto o dormido, su mente sigue creando imágenes y decretos que tarde o temprano se vuelven hechos. Ella solía comparar el pensamiento con una corriente eléctrica. Cuando se piensa con claridad, amor y fe, la corriente fluye armónicamente, iluminando todo a su paso. Pero si se piensa con miedo, duda o rencor, esa corriente se distorsiona y provoca cortocircuitos en la vida. De allí la importancia del autocontrol mental, no como represión, sino como dirección consciente de la energía creadora. Connie insistía: no hay pensamientos inofensivos. Todo pensamiento produce una forma y toda forma busca manifestarse. Por eso vigilar la mente es el primer deber del estudiante espiritual. No se trata de vivir con miedo a pensar, sino de aprender a pensar con amor, sabiendo que cada pensamiento es una semilla divina. El decreto. Palabra en acción. En la metafísica de Connie Méndez, el decreto es la expresión verbal del pensamiento creador. Es la palabra consciente que pone en movimiento la sustancia universal. Cada vez que dices «yo soy», estás pronunciando el nombre de Dios en ti. Y todo lo que coloques después de esas palabras se manifestará inevitablemente. Por eso ella enseñaba: nunca digas «yo soy pobre», «yo soy enfermo», «yo soy desgraciado», porque al hacerlo estás usando el nombre de Dios en vano y decretando tu propio mal. En cambio, si afirmas con convicción «yo soy salud», «yo soy abundancia», «yo soy amor», «yo soy inteligencia», entonces estás llamando a la manifestación de esas cualidades divinas que ya existen en tu interior. El decreto es la llave maestra de la creación mental. Es pensamiento, sentimiento y palabra fusionados en un mismo acto. No se trata de repetir frases vacías, sino de pronunciar palabras llenas de conciencia, sabiendo que el universo entero obedece al verbo del alma. Connie explicaba que incluso Jesús usó el decreto en su enseñanza. Cuando dijo «levántate y anda», no rogaba, sino que decretaba. Cuando calmó la tempestad, no pidió que el mar se aquietara, ordenó. En cada acto del Maestro estaba presente la autoridad divina del yo soy. El mismo poder, enseñaba ella, reside en nosotros. La diferencia es que Jesús lo sabía y nosotros lo olvidamos. La tarea espiritual consiste entonces en recordar quiénes somos, recuperar el poder de la palabra y usarlo sabiamente. El decreto negativo, el enemigo silencio. Así como la palabra puede sanar, también puede herir. El decreto negativo es una de las trampas más sutiles de la vida cotidiana. Cuando alguien dice, no tengo suerte, me siento agotado, esta situación me mata, está sembrando decretos destructivos que tarde o temprano darán fruto. La mayoría de las personas no son conscientes de que están creando su propia limitación con su propio verbo. Connie lo resumía así: cada palabra que pronuncias es un decreto. Siembra bendición o siembra dolor, pero jamás es neutra. El universo no distingue entre lo que decimos de broma o en serio. Simplemente obedece a la vibración. Por eso la crítica,
La queja y el sarcasmo son tan dañinos. Parecen inocentes, pero programan el subconsciente con imágenes de carencia y conflicto. En sus conferencias, Connie solía ofrecer una lista de frases que debían desterrarse del vocabulario. Esto es un desastre. Siempre me pasa lo mismo. No sirvo para esto. Me voy a morir del susto. Luego añadía con su característico humor: si supieras el poder que tienen tus palabras, las cuidarías como diamantes. El remedio es simple: reemplazar cada palabra negativa por su opuesto luminoso. Si antes decías "me duele", ahora dirás que estoy en proceso de sanar. Si antes decías que no tenías, ahora afirmas que Dios provee abundantemente. No se trata de negar la realidad material, sino de afirmar la realidad espiritual que la transformará. Pensar, sentir y hablar en armonía. Connie decía que la mente, el sentimiento y la palabra deben marchar al unísono. No basta con repetir un decreto si el corazón está lleno de miedo. El sentimiento es la energía que da vida al pensamiento. Por eso, un pensamiento positivo sostenido con emoción negativa no crea armonía, genera confusión. La verdadera fe es una emoción positiva. Cuando el pensamiento, el sentimiento y la palabra vibran en la misma frecuencia, el decreto se vuelve infalible. Ella aconsejaba: siente lo que afirmas, siente que ya es verdad. El universo responde a la emoción, no a la duda. Por eso después de cada decreto recomendaba dar gracias. El agradecimiento es el sello final del acto creador. Decir "gracias Padre que ya me oíste" no es una súplica, es una afirmación de que la obra está cumplida en el plano espiritual y pronto se manifestará en el físico. El pensamiento como energía viva. Para comprender el poder del pensamiento, Connie usaba analogías sencillas. Decía que cada pensamiento es como una semilla luminosa que lanzamos al campo del universo. Si la semilla es de amor, florecerá en alegría. Si es de temor, crecerá en angustia. También decía que los pensamientos tienen sustancia y forma, aunque invisibles a nuestros ojos. Si pudiéramos ver el plano mental, veríamos una multitud de figuras creadas por la humanidad. Pensamientos de miedo, de odio, de duda, pero también de belleza, fe y compasión. Cada mente disciplinada tiene ese poder y puede emplearlo para asumir su parte dentro del plan cosmológico. Estos impresionantes no reales. Connie recomendaba ejercicios simples. Sustituir inmediatamente todo pensamiento negativo por uno positivo. Repetir mentalmente decretos de armonía en los momentos difíciles. Leer afirmaciones metafísicas antes de dormir para impregnar el subconsciente con ideas luminosas. Evitar la conversación ociosa, la crítica y las noticias trágicas, porque lo que contemplas, lo reproduces. El propósito de estos ejercicios no es escapar del mundo, sino vivir en el mundo sin ser dominado por él. La mente entrenada permanece en paz, aún en medio de la tormenta. El poder del ejemplo personal. Connie Méndez no solo predicó esta enseñanza, la vivió. Sus discípulos contaban que jamás la escucharon quejarse y que siempre encontraba una palabra de humor o de aliento incluso ante las dificultades. Su serenidad era contagiosa. Ella sabía que enseñar no consiste en imponer ideas, sino en irradiar vibración. Por eso decía: la mejor prédica es la alegría. Si tu enseñanza no te hace feliz, algo estás entendiendo mal. El poder creador del pensamiento no se limita a producir cosas materiales. Su propósito más elevado es despertar el Cristo interno, esa chispa divina que habita en todos. Al pensar con amor, hablamos con Dios. Al hablar con amor, lo manifestamos. El pensamiento y la evolución espiritual. Cada pensamiento es un peldaño en la escalera de la evolución. Si piensas en términos de miedo, bajas la vibración. Si piensas en términos de fe, la elevas. Así cada idea sostenida es una elección de frecuencia. Connie enseñaba que la ascensión espiritual no es un evento milagroso, sino un proceso gradual de purificación mental. El cielo no es un lugar, es un estado de conciencia, y se alcanza pensando en lo bueno, hablando con amor y actuando con fe. El dominio mental no es represión ni frialdad, sino maestría amorosa. Es saber que la energía que usas para preocuparte puede usarse para crear belleza. Es reconocer que tú eres el arquitecto de tu destino y que cada palabra pronunciada dibuja una línea en el plano de tu vida. Conclusión. Pensar es crear. El pensamiento es la primera causa de todo lo que existe. Cada hombre y mujer es un creador en pequeño, un reflejo del gran creador.
Connie Méndez nos recuerda que el verdadero milagro no está en cambiar las cosas externas, sino en cambiar la forma de pensar sobre ellas. Cuando el pensamiento se armoniza con la verdad, la vida entera se ordena. Por eso su enseñanza sigue viva, porque nos devuelve el poder que habíamos entregado a la suerte, al destino o al azar. Nos enseña que no hay azar, sino ley, que no hay castigo, sino causa y efecto, que no hay impotencia, sino olvido. El bien que el ser humano comprenda plenamente que su pensamiento es creador, habrá recuperado el paraíso interior del que nunca salió. Capítulo 3. Las palabras como semillas, el decreto y la manifestación. Por tus palabras serás condenado, y por tus palabras serás justificado. Estas palabras de Jesús resumen uno de los principios más poderosos de la enseñanza metafísica. Connie Méndez la citaba constantemente, pues comprendió que el verbo humano es la llave que abre o cierra las puertas de la manifestación. Todo cuanto el hombre pronuncia con intención se convierte en decreto. Cada frase es una orden lanzada al universo, y la sustancia universal, obediente por naturaleza, se mueve para cumplirla. Así, la palabra se convierte en semilla viva, y cada uno cosecha exactamente lo que siembra con su verbo. La palabra, instrumento divino de creación. Desde el principio de los tiempos, la tradición espiritual ha enseñado que el universo fue creado por la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. El verbo es el poder en acción, el sonido original que dio forma a la materia. Connie explicaba que el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios posee el mismo poder creador, aunque en escala individual. Al hablar, el hombre repite el acto divino de la creación. Cada palabra pronunciada es una vibración que viaja en el éter, impregnando la sustancia invisible con una forma determinada. Si esa palabra está llena de fe, amor y pureza, produce armonía. Si está cargada de temor, odio o desesperanza, genera desorden. Por eso decía Connie, hablar es crear, y el verdadero sabio mide sus palabras como un alquimista mide sus fórmulas. La siembra inconsciente del verbo. La mayoría de las personas ignoran este principio. Hablan sin pensar, repiten frases negativas por costumbre y luego se asombran cuando la vida refleja exactamente aquello que han afirmado. Connie llamaba a esto la siembra inconsciente, el hábito de lanzar decretos sin darse cuenta de su poder. Decimos, esto está terrible, siempre tengo mala suerte, no aguanto más, me enfermaré de tanto estrés. Y cada una de esas frases es como plantar semillas de dolor en el jardín de la mente. El subconsciente, que no razona ni distingue entre broma o verdad, simplemente obedece la orden recibida. Ella solía explicar, el universo no sabe si estás jugando o hablando en serio, solo sabe que acabas de decretar algo y se dispone a cumplirlo. Por eso insistía en vigilar el verbo, porque el verbo crea realidades y lo que hoy decimos en ligereza puede convertirse mañana en nuestra experiencia. El decreto negativo, el enemigo silencioso. El enemigo más peligroso no es externo, es el hábito de usar la palabra en nuestra contra. El decreto negativo es como un eco sombrío que vuelve multiplicado. Cada vez que decimos no puedo, no tengo, no sirvo, estamos invocando la limitación. Y como el universo es una ley de correspondencia perfecta, devuelve exactamente aquello que afirmamos con sentimiento. Connie solía dar ejemplos cotidianos. Si dices que los negocios están malos, verás a tus clientes disminuir. Si repites que el tráfico está insoportable, cada día se volverá más pesado para ti. Si afirmas que no hay oportunidades, las puertas se cerrarán. La palabra es un imán que atrae a su igual. El verbo vibrante de temor atrae experiencias temerosas. El verbo de amor atrae bendiciones. Por eso el estudiante de metafísica debe convertirse en vigilante de su palabra, cuidando cada expresión como si de ella dependiera su destino, porque en realidad depende.
el eco del corazón, el verbo y el subconsciente. Jesús lo expresó con una claridad que pocos han comprendido. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de su boca sale, del corazón procede. Connie explicaba que corazón, en lenguaje metafísico, significa subconsciente. Ahí se almacenan las creencias, los hábitos y los sentimientos profundos que determinan la realidad individual. Cuando la palabra se pronuncia con emoción, penetra directamente en ese plano y se convierte en ley. Por eso es tan importante hablar con conciencia. Una palabra dicha con enojo o miedo tiene un poder destructivo mayor que 1000 pensamientos pasajeros. Y a la inversa, una palabra dicha con amor puede sanar una enfermedad, reconciliar un hogar o abrir caminos de prosperidad. Ella enseñaba que cada palabra es una vibración sonora que lleva un código energético. Ese código viaja y se adhiere a las formas mentales afines, reforzando las condiciones que representan. Así quien repite constantemente palabras de carencia alimenta la vibración de la pobreza en el plano mental colectivo. Quien proclama abundancia, en cambio, fortalece la corriente universal del bien. Las 3 etapas del verbo creador. Connie Méndez resumía el proceso del verbo creador en 3 etapas: pensamiento, la idea o imagen que forma la semilla; sentimiento, la energía que vivifica la semilla; palabra, la expresión que lanza la semilla al campo de la manifestación. El pensamiento sin sentimiento es débil. El sentimiento sin palabra es difuso. La palabra sin convicción es estéril. Pero cuando los 3 actúan en armonía, la creación es inevitable. Por eso ella decía que decretar es un acto triple de conciencia, donde mente, corazón y verbo se alinean en un mismo propósito. Y recordaba siempre añadir la frase: en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Esa expresión protege al estudiante de crear condiciones discordantes, pues coloca su decreto bajo la ley superior del bien universal. ¿Cómo revertir un decreto negativo? Afortunadamente, las leyes del espíritu incluyen el don del perdón y la posibilidad de rectificar. Cuando el estudiante se da cuenta de haber emitido un decreto negativo, debe cancelarlo de inmediato. Connie enseñaba un método infalible. Cada vez que te ocurra algo desagradable o te sorprendas diciendo algo negativo, di en voz alta: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. Al negarlo, se borra la impresión mental antes de que se materialice. Luego, para sellar el acto, se afirma su opuesto positivo. Declaro que la verdad de esta situación es armonía, amor y perfección. Gracias, Padre, que ya me oíste. Este simple procedimiento detiene la corriente negativa y restablece la armonía. Connie insistía en hacerlo con serenidad, sin tensión. Los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física. Ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos. Se trata de decir no lo acepto con la misma calma que lo que se dice no me da la gana. El poder está en la convicción, no en la intensidad del tono. Una negación tranquila y firme disuelve más rápidamente la apariencia del mal que 1000 gritos desesperados. La palabra hablada y la palabra interna. No todas las palabras son audibles. Existen también los decretos silenciosos, las frases que repetimos mentalmente a lo largo del día. Esos pensamientos convertidos en palabra interna tienen igual o mayor poder que las expresadas en voz alta. Por eso Connie advertía: cuida no solo lo que dices, sino lo que piensas en forma de palabras, porque el subconsciente no distingue entre el verbo hablado y el pensado. Cuando alguien se repite a sí mismo: soy un fracaso, nadie me quiere, no hay salida, está decretando internamente su propio destino. El estudiante de la luz debe reemplazar esos monólogos por afirmaciones de poder. Yo soy la presencia que triunfa siempre. Yo soy amado, guiado y sostenido por Dios. Yo soy la victoria de la luz en todo lo que hago.
Así, el diálogo interno se convierte en un manantial de fuerza creadora que renueva cada célula del ser. El verbo sanador. Connie enseñaba también que la palabra tiene poder curativo. Cuando se pronuncia un decreto de salud con fe y sentimiento, las células responden. El cuerpo físico no es más que un conjunto de átomos inteligentes obedientes a la mente que los gobierna. Si la mente envía mensajes de enfermedad, ellos los obedecen. Si envía mensajes de perfección, se reorganizan en armonía. Ella relataba casos de personas que habían sanado repitiendo afirmaciones simples como «Yo soy la salud perfecta que fluye a través de cada célula de mi cuerpo. Yo soy la energía pura y radiante de Dios actuando en mí ahora». Al repetir estas frases con convicción, no se trata de negar la dolencia, sino de afirmar la verdad del ser, que la esencia divina en nosotros es perfecta e inmortal. El verbo y el entorno. El poder del verbo no se limita al ámbito personal, también modela el ambiente donde vivimos. Un hogar donde se habla con amor, donde se bendice la comida, donde se agradece a diario, se convierte en un santuario vibrante de paz. Por el contrario, una casa donde predominan las quejas, los gritos y las críticas se impregna de esa energía y termina reflejándola en su... Capítulo 4. Fe y temor. Las dos caras de la energía creadora. En la enseñanza metafísica de Connie Méndez, uno de los conceptos más profundos y reveladores es que la fe y el temor son en esencia la misma fuerza dirigida en sentidos opuestos. Ambas son corrientes del poder creador de la mente humana. La diferencia entre ellas no radica en la intensidad, sino en la dirección que toma la energía. La fe es la convicción del bien, la certeza de que lo deseado ya existe en el plano espiritual y se manifestará en armonía. El temor, en cambio, es la convicción del mal, la expectativa de que algo indeseable ocurrirá. En ambos casos, el pensamiento se reviste de sentimiento y se convierte en un decreto creador. Por eso Connie afirmaba con sencillez y contundencia: el temor es fe en el mal. Dos polos de una misma fuerza. El universo entero está regido por la ley de polaridad, que enseña que todo tiene dos aspectos: luz y sombra, positivo y negativo, fe y miedo. Son los extremos de una misma energía. No se puede eliminar el miedo reprimiéndolo, sino transmutándolo en fe, porque ambas son expresiones de la misma sustancia mental. Cuando una persona teme, está invirtiendo su energía creadora en una imagen negativa. Cuando tiene fe, la invierte en una imagen de bien. Por eso Connie aconsejaba: cuando sientas miedo, no lo combatas. Cambia de canal. Pon tu atención en el bien y el miedo se disolverá solo. El miedo no se vence con fuerza ni con razonamientos, sino con conciencia. Se desvanece cuando el individuo recuerda que solo hay un poder real, el de Dios en acción, y que todo lo demás son apariencias pasajeras. El miedo como creador inconsciente. La mayoría de las personas son grandes creadores inconscientes a través del temor. Se preocupan constantemente por la enfermedad, la pérdida o la escasez, y sin saberlo, alimentan esas mismas condiciones. Connie explicaba que el temor actúa como un imán, atrayendo aquello que se teme. Una madre que repite a su hijo: «Cuidado, te vas a caer», no está protegiéndolo, sino programando su mente para que esa caída ocurra. Un comerciante que teme perder a sus clientes está emitiendo la vibración exacta que alejará a su clientela. Un enfermo que teme no sanar está negando su propia salud interior. Ella solía decir: si temes no obtener algo, ya lo has negado. El temor anticipa la pérdida, la fe anticipa la victoria. El miedo, entonces, es fe mal dirigida. Es energía divina utilizada en sentido contrario. No existe ni un solo temor que no sea una forma distorsionada de fe. El poder de la atención. Connie insistía en que la atención es el canal por donde fluye la energía creadora. Allí donde el individuo fija su atención, allí va su vida, su fuerza y su sustancia. Si pone su atención en el mal, le da poder. Si la dirige al bien, lo magnifica. Por eso repetía incansablemente: no le pongas atención al mal,
La atención es el imán de la manifestación. Quien vive observando la desgracia, la multiplica. Quien contempla la armonía, la expande. El miedo no puede sostenerse cuando la atención se traslada a Dios, al bien, a la perfección interior. El acto más poderoso del ser humano no es orar con palabras, sino decidir conscientemente en qué piensa y en qué no piensa. ¿Cómo se transforma el miedo en fe? El miedo se disuelve por sustitución, no por combate. La mente no puede pensar en dos cosas a la vez. Si se llena de una idea positiva, la negativa pierde fuerza. Connie enseñaba que ante cualquier temor se debe aplicar el siguiente tratamiento. Reconocer el temor sin juzgarlo. Siento miedo, pero sé que no tiene poder sobre mí. Negar su realidad. Esto que temo no tiene sustancia ni verdad. Lo niego y lo borro. Afirmar la verdad del bien. Dios está aquí. Solo el bien puede manifestarse. Gracias, Padre, que ya me oíste. Este método, practicado con serenidad, transforma el miedo en una corriente de fe viva. La persona siente cómo se disuelve la tensión y una paz suave ocupa el lugar del temor. Esa paz es la señal de que la energía ha sido redirigida correctamente. El círculo del temor. Connie admitía que el temor tiende a alimentarse a sí mismo. Cuanto más se teme, más razones surgen para temer. Es un círculo que se rompe únicamente con un cambio de pensamiento. Una mujer que teme perder su empleo empieza a imaginar posibles despidos. Esa emoción la vuelve nerviosa y su rendimiento disminuye, provocando las circunstancias que justifican su miedo. Un hombre que teme enfermar observa obsesivamente su cuerpo, interpretando cada sensación como un síntoma, hasta crear la dolencia. Así el temor fabrica pruebas de su propia existencia. Pero esas pruebas son efectos, no causas. La causa original siempre es la creencia en la separación de Dios, la idea de que algo fuera del bien puede tener poder. Por eso Connie repetía, no hay más poder que Dios. Todo lo demás son sombras mentales que se disuelven ante la luz de la verdad. Fe activa, el antídoto universal. La fe, en su sentido más puro, es una energía viva. No se trata de una creencia blienda, sino de una confianza consciente en la ley divina. Connie enseñaba que la fe verdadera no espera pasivamente, actúa, decreta y agradece. Dice, la fe no dice ojalá, dice ya es. La fe no duda, afirma. La fe no teme, sabe. Cuando el estudiante sostiene firmemente la imagen del bien, sin importar las apariencias, está ejercitando la fe activa. Esa fe mueve la sustancia universal, reordena los eventos y atrae todo lo necesario para el cumplimiento del decreto. Ella solía recordar la frase del Maestro Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete, y se movería. Y añadía con humor, el problema no es que la fe sea pequeña, es que a veces la usamos en sentido contrario. El miedo colectivo. Además del miedo individual, existe el miedo colectivo, una masa de vibraciones mentales generadas por la humanidad a lo largo del tiempo. Guerras, crisis económicas, enfermedades y rumores sociales alimentan esa nube psíquica que envuelve al planeta. Connie enseñaba que el estudiante de metafísica debe mantenerse firme en su luz para no dejarse arrastrar por esas corrientes. Dice, el miedo colectivo se disuelve con la afirmación individual del bien. Una sola mente consciente de Dios puede equilibrar a 1000 que temen. Por eso cada decreto positivo tiene un efecto más amplio de lo que imaginamos. Cuando una persona afirma con poder, solo el bien tiene realidad, esa vibración contribuye al equilibrio del mundo entero. De ahí su consejo, no te unas al coro del miedo, sé tú la voz que proclama la fe. El poder del amor sobre el temor. Connie consideraba que el amor es la frecuencia más alta del universo y que el miedo no puede existir donde hay amor. Cuando amamos, no hay separación, no hay peligro, no hay pérdida. Ella aconsejaba practicar la siguiente afirmación cada vez que apareciera el miedo. Yo soy el amor divino en acción. Yo soy el poder que disuelve todo temor. El amor no combate el miedo, simplemente lo absorbe y lo transmuta. Como la luz elimina la oscuridad sin esfuerzo,
Así el amor elimina el temor con su sola presencia. Ejemplos de fe victoriosa. Connie relataba anécdotas que ilustraban el poder de la fe sobre el miedo. Una de ellas era la de una discípula que debía viajar en avión, pero sufría pánico a volar. Antes del viaje, Connie le enseñó un simple tratamiento. Declara: «Yo soy la presencia de Dios que gobierna este vuelo. Yo soy la paz perfecta que envuelve este avión y a todos los que viajan en él». La mujer lo repitió con convicción antes de despegar. El resultado fue sorprendente. No solo perdió el miedo, sino que durante el vuelo sintió una paz que describió como sobrenatural. Ese episodio se convirtió en una enseñanza práctica para muchos. La fe aplicada disuelve el miedo más arraigado. Otra historia que solía contar era la de un comerciante que temía la ruina. Connie le enseñó a repetir: «Yo soy la abundancia divina manifestándose ahora». El hombre reemplaza sus quejas por afirmaciones de prosperidad, y en pocas semanas su negocio comenzó a florecer. Ambos casos demostraban que la fe no es un deseo, sino una fuerza mental que reorganiza la materia. La fe como ciencia del espíritu. Para Connie Méndez, la fe no era una creencia emocional, sino una ciencia exacta del espíritu. Decía que la fe funciona de acuerdo con leyes tan precisas como la gravedad o la electricidad. Si se aplica correctamente, produce resultados infalibles. Si se usa en forma de temor, produce también resultados, pero indeseables. El universo no castiga ni premia, simplemente responde. Por eso ella afirmaba: «La ley es impersonal. No pregunta si eres santo o pecador, solo obedece tu vibración». Comprender esto es liberador porque devuelve al ser humano el control de su destino. No se trata de esperar milagros caprichosos, sino de usar conscientemente la ley para manifestar el bien. Conclusión: elegir entre fe o miedo. Fe y miedo son dos caminos que parten del mismo punto, el pensamiento. Cada día, cada hora, cada palabra que pronunciamos, elegimos en cuál de ellos caminar. El miedo promete seguridad. Capítulo 5. La aplicación práctica. Técnicas de tratamiento y corrección mental. La metafísica de Connie Méndez no se limita a ser una doctrina filosófica, es una ciencia práctica de la mente y del espíritu, una forma concreta de aplicar las leyes universales a los asuntos cotidianos. Ella solía decir: «No basta con saber la verdad, hay que practicarla. Solo lo que se practica se queda con nosotros. Lo que se lee y no se usa, se va». El propósito del estudio metafísico no es acumular información espiritual, sino transformar la conciencia, y para ello se requiere entrenamiento. Así como el músico practica escalas o el atleta entrena sus músculos, el estudiante de la verdad debe ejercitar su pensamiento, su palabra y su sentimiento hasta convertirlos en instrumentos dóciles del espíritu. El tratamiento metafísico, una herramienta de liberación. El tratamiento, en el sentido que lo usa Connie Méndez, no es una oración de súplica ni una repetición mecánica de frases. Es un proceso mental consciente mediante el cual se corrigen los conceptos erróneos alojados en el subconsciente y se establece la verdad espiritual en su lugar. Cada individuo lleva en su mente una acumulación de ideas falsas, opiniones, miedos, creencias heredadas o experiencias dolorosas que actúan como obstáculos entre él y su bien. El tratamiento metafísico borra esas imágenes distorsionadas y reprograma la conciencia con ideas de amor, abundancia y salud. Connie lo explicaba de forma simple. El tratamiento no cambia las circunstancias, cambia tu mente. Y al cambiar tu mente, las circunstancias cambian solas. Primera fase: la negación. Borrar el concepto erróneo. El primer paso del tratamiento consiste en negar la apariencia del mal. No se trata de ignorar los hechos materiales, sino de negarles poder sobre la realidad espiritual. Cuando se presenta una situación desagradable, una enfermedad, una pérdida, un conflicto, el estudiante debe afirmar con calma y decisión: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. Estas palabras no son un acto de rebeldía ni de ira, son una orden espiritual que desintegra la forma mental negativa antes de que se consolide. La negación limpia el terreno del subconsciente, borrando las impresiones de temor o desesperanza que alimentan la condición indeseada. Connie insistía en la forma de hacerlo.
Debe ser con firmeza, convicción y al mismo tiempo con infinita suavidad. Los trabajos mentales no necesitan fuerza física. Ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos. La energía espiritual responde mejor a la serenidad que a la tensión. Decir no lo acepto con serenidad es como cerrar una puerta ante algo que no deseas permitir en tu casa. Cada vez que surge un pensamiento perturbador, una emoción negativa o una imagen de dolor, basta con recordarlo y repetir: esto no tiene poder, no lo acepto. Así se corta el circuito energético que alimentaba la manifestación. Segunda fase, la afirmación. Declarar la verdad del ser. Una vez borrada la imagen negativa, se debe llenar el espacio con su opuesto positivo. La afirmación es el decreto de la verdad. Declara la realidad espiritual perfecta que está detrás de toda apariencia. Por ejemplo, si se ha negado la enfermedad, se afirma: yo soy la salud perfecta de Dios manifestándose en mí. Si se ha negado la escasez, se proclama: yo soy la abundancia divina fluyendo libremente en todas mis actividades. El principio siempre es el mismo: negar la ilusión, afirmar la verdad. El universo no tolera el vacío. Si no llenas el espacio con el bien, volverá a llenarse con lo mismo de antes. Connie explicaba que esta fase debe hacerse con sentimiento y gratitud, porque la emoción es la que da vida al decreto. Por eso añadía al final de toda afirmación su célebre frase: gracias, Padre, que ya me oíste. Esta expresión de gratitud tiene un poder inmenso. No es un agradecimiento futuro, sino una confirmación de que el resultado ya está cumplido en el plano espiritual. La gratitud es la firma del alma en el decreto. La cláusula de protección, bajo la gracia y de manera perfecta. Connie siempre enseñaba a incluir una fórmula esencial al hacer cualquier pedido o afirmación: en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Esta cláusula asegura que el decreto se manifieste sin causar perjuicio a nadie y en las mejores condiciones posibles. Ella relataba casos en los que las personas, al pedir algo sin incluir esta cláusula, recibían lo solicitado, pero de una manera dolorosa o inesperada. Por ejemplo, contaba la historia de una mujer que pidió cierta suma de dinero para el día 1 del mes. El dinero llegó, pero provenía de una indemnización tras un accidente de su hija. Connie lo explicaba con compasión: el universo siempre cumple, pero si el pedido no está envuelto en la gracia, puede venir por caminos inarmoniosos. Por eso todo decreto debe cerrarse con esa fórmula, que actúa como filtro espiritual. Si lo pedido no es lo más conveniente, se sustituirá automáticamente por algo superior. La persistencia y el olvido del problema. Una vez hecho el tratamiento, el siguiente paso es soltarlo y confiar. Pensar continuamente en el problema es como volver a plantarlo cada día. La semilla nunca germina si se desentierra una y otra vez para ver si crece. Connie advertía que la duda y la impaciencia anulan el tratamiento. Después de afirmar la verdad hay que mantener el ánimo elevado, conservar la paz y actuar como si ya hubiese resuelto. Decía: la fe no pregunta cuándo ni cómo, la fe sabe que ya está hecho. Ella ilustraba esta idea con una comparación muy gráfica. No sigas pensando en lo desagradable. Es como ese perrito que saca de la cocina los huesos viejos y los pone sobre la alfombra. Si lo hace, lo regañas y le enseñas a no hacerlo. De igual modo, no permitas que tu mente traiga al presente los recuerdos del pasado. El pasado debe olvidarse, perdonarse y soltarse. Cada vez que la mente regresa a las viejas heridas, se reactiva su energía. El perdón, a uno mismo y a los demás, es una de las formas más eficaces de mantener la armonía mental. La práctica diaria. ¿Cómo aplicar el tratamiento? Connie recomendaba convertir el tratamiento en un hábito de vida, no reservarlo solo para momentos de crisis, sino practicarlo cada día, como una higiene mental y espiritual. Al levantarse, el estudiante puede afirmar: yo soy la presencia de Dios actuando en todo lo que haga hoy. Capítulo 6. La llama violeta, fuego de misericordia y liberación. Entre todos los tesoros de la enseñanza metafísica, pocos poseen la majestad y el poder de la llama violeta transmutadora. Connie Méndez la presentó al mundo hispano como un regalo de misericordia para la humanidad, una herramienta divina para liberar la carga del pasado, purificar la mente y disolver los errores acumulados a lo largo de vidas y experiencias. Ella afirmaba que el conocimiento de esta llama marca un punto de inflexión en la evolución espiritual del individuo,
pues le permite acelerar el proceso del perdón y la ascensión sin necesidad de sufrir. La llama violeta, decía Connie, es la ley del perdón en acción. Es el fuego sagrado que borra la causa, el efecto, el registro y la memoria del error. El origen sagrado de la llama violeta. Connie explicó que la llama violeta es una emanación del séptimo rayo cósmico, presidido por el maestro ascendido Saint Germain, conocido también como el avatar de la era de Acuario. Este rayo representa la libertad, la alquimia espiritual, la transmutación y el orden divino. Según las enseñanzas, en eras anteriores, la humanidad aprendía principalmente a través del sufrimiento y el karma. Pero con la llegada de la era de Acuario, Saint Germain ofreció este fuego violeta como un atajo de misericordia para que la humanidad pudiera aprender mediante la comprensión y la luz en lugar del dolor. Durante siglos, escribía Connie, la ley del karma fue la maestra de la humanidad. Ahora el fuego violeta es la maestra del amor y la gracia. La llama violeta actúa como una frecuencia de alta vibración, capaz de disolver las energías densas creadas por pensamientos, emociones y acciones negativas. No castiga ni destruye, transmuta, es decir, convierte lo oscuro en luz, lo pesado en liviano, lo imperfecto en perfección. La ley del perdón. Todo lo que el ser humano ha pensado, sentido o hecho, queda registrado en la sustancia de su ser. Estas acumulaciones energéticas forman lo que se conoce como karma o ley de causa y efecto. Sin embargo, la misericordia divina permite borrar esas causas mediante el perdón consciente, y la llama violeta es el vehículo para lograrlo. Connie explicaba, cuando invocas la llama violeta, estás pidiendo al fuego divino que borre los errores del pasado y libere a todas las almas involucradas en ellos. Es la acción del amor divino en su aspecto más compasivo. Perdonar entonces no es olvidar con resignación, sino transmutar la energía de resentimiento en luz pura. Al hacerlo, se libera no solo quien perdona, sino también quien fue perdonado. Ambos quedan libres de la cadena vibratoria que los mantenía atados. Ella resumía este proceso con una frase memorable: el perdón no cambia el pasado, pero limpia el presente y abre el futuro. Invocación a la llama violeta. Connie enseñaba a invocar la llama violeta de manera sencilla, con amor y determinación. No es necesario ni ritual ni ceremonia, basta la intención clara y el reconocimiento de la presencia Yo Soy en acción. Ella sugería repetir con conciencia afirmaciones como: Magna presencia Yo Soy, arde a través de mí tu llama consumidora de amor divino. Disuelve todo lo que no sea luz. Transmuta toda causa y efecto de error pasado, presente y futuro, en pura perfección y libertad divina. O la versión más completa: Magna presencia Yo Soy, arde a través de mí tu llama violeta transmutadora. Retira de mí todo deseo, pensamiento o sentimiento inarmónico. Aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro, y reemplázalo con tu plenitud, tu perfecta satisfacción, y mantén tu completo dominio aquí y ahora para siempre. Estas invocaciones, al ser pronunciadas con fe, inundan los cuerpos físico, mental y emocional con una vibración tan elevada que las energías discordantes no pueden subsistir. La persona siente alivio, paz y claridad mental. El fuego de la transmutación. Connie explicaba que el fuego violeta no destruye, simplemente eleva la vibración de la sustancia. Todo lo negativo, al entrar en contacto con esta energía, se convierte en luz. Por eso se la llama también la llama del perdón, de la libertad y de la compasión. En sus conferencias decía: cuando invocas la llama violeta, es como si encendieras una hoguera de amor en tu propio corazón. Todo lo que tocas con ella se purifica. El estudiante puede visualizar esta llama rodeando su cuerpo como un óvalo de luz violeta brillante, girando suavemente, envolviendo sus pensamientos, emociones y recuerdos. La práctica diaria de esta visualización limpia la atmósfera personal y mantiene la conciencia en equilibrio. Ejemplo del poder liberador de la llama violeta.
Connie solía relatar el caso de una señora enferma y temerosa a quien acompañó en sus últimos momentos. La envolvió mentalmente en la llama violeta y le habló de la vida eterna. En pocos minutos, la mujer pasó en calma, sin sufrimiento, en una atmósfera de paz profunda. Connie concluía: la llama violeta disolvió el karma pendiente. Su alma ascendió libre, envuelta en la gracia. Este tipo de experiencias mostraba que el fuego violeta no actúa solo en el plano físico, sino también en los planos invisibles del alma, ayudando a las almas a liberar sus cargas y avanzar hacia la luz. ¿Cómo usar la llama violeta en la vida diaria? Connie insistía en que la llama violeta no era un conocimiento teórico, sino una herramienta práctica. Puede aplicarse a cualquier situación que requiera purificación o perdón. Para uno mismo, yo soy la llama violeta que disuelve todo miedo, ira o resentimiento en mí. Para otros, envuelvo a nombre en la llama violeta de amor y perdón. Solo la perfección de Dios actúa en él y a través de él. Para el hogar, llama violeta envuelve mi casa y todo lo que contiene. Disuelve todo lo que no sea armonía y reemplázalo por paz y alegría. Para el mundo, llama violeta rodea la tierra entera. Transmuta el odio en amor, la guerra en paz, la escasez en abundancia. El uso constante de esta energía eleva no solo al individuo, sino también a su entorno, su familia y su nación. El perdón total, liberar para ser libre. Connie enseñaba que el verdadero perdón debe ser completo, sin condiciones ni reservas. Perdonar solo de palabra, mientras se guarda resentimiento en el corazón, no produce resultados. El perdón real es una transmutación emocional. Ella aconsejaba decir: perdono a todo ser, a toda cosa y a toda situación que alguna vez me haya causado daño. Y me perdono a mí mismo por todo error cometido consciente o inconscientemente. Luego añadía la visualización de la llama violeta envolviendo a todos los involucrados hasta sentir una sensación de ligereza interior. Esa ligereza es la señal de que la energía fue liberada. Perdonar, decía, no es aprobar lo que ocurrió, es liberarte de su vibración. Cuando se perdona, la energía, antes estancada, comienza a fluir y con ella regresa la alegría de vivir. El impacto vibratorio de la llama violeta. Connie explicaba que cada ser humano emite una frecuencia vibratoria según sus pensamientos y emociones. El odio, la culpa o el miedo bajan la frecuencia. El amor, la fe y la alegría la elevan. La llama violeta actúa acelerando esa frecuencia, devolviendo al individuo a su tono natural de luz. A nivel espiritual, este proceso no solo limpia la mente individual, sino también el aura colectiva. Cada vez que una persona invoca la llama violeta, contribuye a elevar la conciencia del planeta entero. Una sola persona envuelta en la llama violeta es un foco de purificación para toda su ciudad. El transmutación del deseo. Además de disolver emociones negativas, la llama violeta también purifica los deseos inferiores. Cuando una persona siente apego, adicción o pasión desordenada, puede invocar el fuego violeta para transformar esa energía en impulso espiritual. Connie recomendaba decir: Magna presencia yo soy, arde a través de mí tu llama consumidora de amor divino, retira de mí todo deseo inferior, transmútalo en pureza, paz y dominio divino. El fuego violeta no suprime los deseos, los eleva. Convierte el deseo de posesión en amor desinteresado, el deseo de poder en servicio, el deseo de placer en alegría espiritual. El perdón universal. Una de las oraciones más bellas enseñadas por Connie Méndez es la siguiente: Yo soy la llama violeta del perdón que envuelve la tierra. Yo soy la transmutación de toda discordia humana. Yo soy el amor divino que disuelve el odio en cada corazón. Ella decía que si miles de personas repitieran esta afirmación diariamente, las guerras cesarían y los pueblos vivirían en paz. Porque la llama violeta no solo limpia al individuo, sino que equilibra las fuerzas del planeta entero. La alquimia del alma. En última instancia, la llama violeta representa la alquimia espiritual del alma. Así como el alquimista medieval buscaba convertir el plomo en oro, el estudiante metafísico convierte la densidad del miedo en la pureza del amor.
La transmutación no es magia, sino obediencia a la ley de vibración. Todo lo que se eleva se ilumina. La llama violeta, decía Connie, es el oro espiritual del alma. Quien la invoca sinceramente nunca vuelve a ser el mismo. Cada invocación es un acto de resurrección interior. Cada visualización es una chispa que despierta. Capítulo 7. El concepto inmaculado. Ver la perfección en los demás. La verdadera maestría espiritual no consiste solo en dominar el propio pensamiento, sino también en aprender a ver con los ojos del alma. Connie Méndez enseñaba a que el estudiante metafísico debe aprender a mirar el mundo sin juzgarlo, reconociendo la perfección divina que subyace en todas las cosas, aunque externamente parezcan imperfectas. A esta práctica la llamó el concepto inmaculado. Su origen proviene de una enseñanza ancestral que afirma que cada ser humano posee una imagen perfecta en el plano divino, un patrón de luz que refleja su verdadera naturaleza espiritual. Mantener el concepto inmaculado es mantener esa visión perfecta de uno mismo y de los demás hasta que se manifieste en la forma visible. Ver la perfección, decía Connie, es ayudar al otro a recordar quién es. La ley de polaridad, el cambio de polo. El universo se rige por leyes exactas y una de las más importantes en la enseñanza metafísica es la ley de polaridad. Todo tiene dos polos, positivo y negativo, luz y sombra, enfermedad y salud, pobreza y abundancia. Cuando el estudiante comprende esta ley, descubre que puede cambiar de polo simplemente moviendo su atención del extremo negativo al positivo. Connie lo explicaba con sencillez. Si estás triste, piensa en algo alegre. Si estás enfermo, piensa en salud. Si ves el mal, afirma el bien. Todo tiene su opuesto, y tú puedes elegir cuál contemplar. Este principio se aplica también a las personas. Si vemos a alguien con defectos, no debemos concentrarnos en su error, sino en la verdad espiritual de su ser, en su Cristo interno. Cada vez que mantenemos esa visión, estamos ayudando al alma de esa persona a elevarse y a expresar su perfección. Ver con los ojos del alma. El concepto inmaculado es un acto de amor espiritual. Implica negar la apariencia del mal y afirmar la realidad del bien en el prójimo. Connie decía que esta práctica es una de las formas más altas de servicio porque, en lugar de condenar o criticar, el estudiante bendice y eleva. Cuando dices de alguien, es un bandido, una desgraciada, un inútil, te rebajas tú mismo porque estás afirmando lo imperfecto. Pero cuando dices, en él está el Cristo, aunque no se note, estás invocando su divinidad. Ella recordaba las palabras de Jesús, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Y añadía, el juicio es un decreto, lo que ves y afirmas en otros, lo llamas también a ti. Por eso, cuando alguien se muestra hostil o difícil, lo mejor que puede hacer un metafísico es envolverlo en la llama rosa del amor divino y afirmar mentalmente, yo veo en ti solo la perfección de Dios, todo lo demás no tiene poder. Con esta simple práctica, la relación cambia, las tensiones se disuelven y la armonía regresa, porque la vibración del amor es más fuerte que cualquier discordia. El poder de la bendición. El concepto inmaculado se sostiene mediante la bendición constante. Bendecir significa decir bien. Cuando bendices a alguien, estás afirmando su bien, su luz y su potencial divino. Cuando maldices, en cambio, estás afirmando su sombra y reforzándola. Connie lo expresaba así: si alguien te hiere, bendícelo. Bendecir es decretar el bien en medio del mal, y el bien siempre tiene la última palabra. Bendecir no significa aprobar lo negativo, sino elevar la vibración del asunto. Una persona bendecida siente alivio sin saber por qué. Un ambiente bendecido se vuelve más liviano y luminoso. Por eso Connie recomendaba bendecirlo todo. Bendice tu casa, tus amigos, tu trabajo, tus finanzas, tus enemigos, tu cuerpo, tu país.
cuanto más bendices, más te bendice la vida. La transformación del entorno. El estudiante que practica el concepto inmaculado se convierte en un foco de luz donde quiera que va. Su sola presencia transforma el ambiente porque su conciencia irradia paz y alegría. Connie relataba que un metafísico entrenado puede polarizar su entorno. Esto significa que, en lugar de absorber la negatividad de los demás, eleva la vibración del lugar donde está. Si llega a un sitio tenso o conflictivo, su serenidad se impone naturalmente, y poco a poco todos se calman y sonrían. La paz es contagiosa, decía ella, y el buen humor también es oración. Así actuaba Jesús. Su sola presencia bastaba para sanar a los enfermos, porque él veía en cada uno la perfección del Cristo. Por eso decía: tu fe te ha salvado, o no vuelvas a pecar. No se refería a culpas morales, sino al error de olvidar la propia divinidad. El estudiante moderno puede hacer lo mismo, ver la perfección donde otros ven caos y así ayudar a manifestar el orden divino. Ejercicios de práctica espiritual. Connie enseñaba ejercicios sencillos para fortalecer esta visión interior. Uno de ellos consiste en saludar mentalmente al Cristo en cada persona que se cruza en el camino. Al ver a alguien, repetir internamente: te reconozco como hijo de Dios, en ti solo veo la luz. Otro ejercicio es practicar la sonrisa consciente. Ella decía: sonría aunque no tengas ganas. La sonrisa es una afirmación silente de la presencia de Dios. También recomendaba meditar visualizando a la humanidad envuelta en luz rosa dorada, mientras se repite: yo soy viendo el Cristo en todos los seres. Yo soy la visión inmaculada de la perfección universal. Estas prácticas no son simbólicas, generan verdaderos cambios en la vibración personal y colectiva. El estudiante que persevera en ellas se vuelve un foco de bendición, un foco de paz. ¿Cómo responder ante la discordia? Practicar el concepto inmaculado no significa ser ingenuo ni permitir abusos. Significa no descender al nivel del conflicto. Cuando alguien te ataca, no respondes con ira, sino con comprensión. No alimentas el drama, sino que mantienes la visión de perfección. Connie decía: el que se enoja, pierde. El que se serena, gobierna. En lugar de decir: esta persona me está haciendo daño, se puede afirmar: nada externo tiene poder sobre mí. En nombre de la persona, solo actúa la presencia de Dios. Con el tiempo, esa vibración calma la situación. A veces el otro cambia y otras veces simplemente se aparta, porque ya no puede vibrar en la misma frecuencia. En ambos casos, el resultado es armonía. La visión inmaculada hacia uno mismo. El concepto inmaculado no se aplica solo a los demás. También debemos sostenerlo sobre nosotros mismos. El estudiante debe aprender a verse libre de culpa, de limitación y de error. No puede afirmar la perfección de Dios en el mundo si se considera indigno o pecador. Connie aconsejaba mirarse al espejo cada mañana y decir: yo soy la imagen perfecta de Dios. Yo soy belleza, inteligencia, salud y luz. Este acto de autoafirmación reprograma la mente subconsciente y fortalece la conexión con el yo superior. Ella solía añadir: cuando tú te ves como Dios te ve, el mundo empieza a verte igual. Amarse a uno mismo en la verdad no es egoísmo, es reconocimiento de la divinidad. El Cristo en los demás. Ver el Cristo en los demás no significa negar sus defectos humanos, sino no quedarse atrapado en ellos. Cuando alguien se comporta de manera destructiva, puedes reconocer su error sin condenarlo. Piensas: en apariencia está equivocado, pero en esencia es un ser de luz que está aprendiendo. Esa mirada compasiva tiene poder curativo. Muchos conflictos familiares se resuelven cuando una de las partes decide ver la luz en la otra persona, en lugar de insistir en su sombra, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Lo que miras con amor se transforma. El servicio silencioso. Connie enseñaba que el verdadero servicio espiritual no siempre requiere palabras. A veces basta con mantener la paz interior y sostener la visión del bien. Cuando una persona guarda silencio, ora y bendice desde su corazón, está sirviendo más de lo que imagina. No discutas con el error, ilumínalo con tu ejemplo.
Un estudiante que irradia serenidad, confianza y alegría sin predicar está aplicando el concepto inmaculado. Es un canal de Dios en acción. Conclusión. Ver con los ojos del amor. El concepto inmaculado es una de las más bellas formas del amor divino. Consiste en mirar más allá de las apariencias y reconocer la perfección que habita en todo ser. Al hacerlo, ayudamos a otros a recordar su propia grandeza. Connie Méndez enseñaba que la redención del mundo empieza en la mirada de quien ve el bien. Cuando suficientes personas aprendan a ver el bien en lugar del mal, el planeta entero se elevará de frecuencia. No esperes a que el mundo cambie para ver la perfección. Empieza tú a verla, y el mundo reflejará tu visión. Practicar el concepto inmaculado es vivir en constante perdón, comprensión y agradecimiento. Es aprender a ver con los ojos de Dios. Y ese es, en última instancia, el camino hacia la maestría consciente, donde toda la vida se convierte en una expresión de amor. Capítulo 8. El consultorio metafísico. La ley en acción. Connie Méndez no fue una filósofa encerrada en su escritorio, ni una mística alejada del mundo. Su enseñanza se desplegó en el terreno más humano y cotidiano: el hogar, la familia, el trabajo, las emociones y los desafíos de la vida diaria. En su consultorio metafísico, un espacio sencillo, lleno de libros, flores y buena energía, recibía a todo tipo de personas: amas de casa, jóvenes, comerciantes, enfermos, desesperados y también curiosos. Cada uno llegaba buscando una solución y Connie, con su sonrisa característica, los recibía con una frase que era al mismo tiempo una advertencia y una promesa. Aquí no se viene a pedir milagros, sino a aprender a hacerlos. Ella no imponía dogmas ni daba sermones. Escuchaba con atención, comprendía las emociones de quien la visitaba y luego lo guiaba con una enseñanza práctica, un decreto, una afirmación o una corrección mental que devolvía el orden al pensamiento. Su propósito era que cada persona se convirtiera en su propio sanador y creador consciente. La ley del derecho de conciencia. Uno de los casos más recordados es el de una discípula identificada como MSC, que acudió al consultorio afligida porque su novio no se decidía a casarse con ella. Buscaba desesperadamente un tratamiento que le ayudara a conseguir ese matrimonio. Connie le escuchó con paciencia y luego le explicó una de las leyes más hermosas de la metafísica, el derecho de conciencia. Hija, lo que es tuyo por derecho de conciencia no puede alejársete, ni perderse, ni ser robado. Pero si ese joven no actúa conforme a la armonía divina, no es tu bien perfecto. La enseñanza fue clara. La metafísica no sirve para forzar voluntades, sino para manifestar el bien supremo. A veces, lo que el ser humano cree desear no es lo que realmente le corresponde en el orden divino. El verdadero amor no se conquista con poder personal, sino con vibración. Connie le pidió a MSC que dejara de pensar en el joven y en cambio lo rodeara con la llama rosa del amor divino, deseándole felicidad y libertad. Luego debía llenar el aparente vacío en su vida con esa misma llama repitiendo: yo soy el amor divino atrayendo a mi vida lo que me corresponde, bajo la gracia y de manera perfecta. Pocos días después la discípula volvió radiante. Había dejado de sufrir y sentía una profunda paz. Había comprendido que el amor no se mendiga, ni se impone, se reconoce y se atrae vibrando en armonía. El poder de la serenidad. El caso C.N. Gómez. Otro día llegó al consultorio un padre angustiado. Sus 2 hijos tenían fiebre y pese a todos los tratamientos metafísicos que conocía, la temperatura no bajaba. Connie percibió de inmediato la causa: la ansiedad. Ustedes están nerviosos, les dijo. Con nervios excitados ningún tratamiento funciona, porque el nerviosismo proviene de la falta de fe. Les explicó que la mente exaltada bloquea la acción de la energía divina. El tratamiento espiritual, para ser eficaz, debe realizarse con serenidad, porque el espíritu no tiene músculos. La tensión es una forma de duda. Además, le recordó un principio importante. Durante la infancia, los niños reflejan los pensamientos y temores de sus padres. Si los padres están preocupados, el niño manifiesta esa vibración en su cuerpo. Connie les enseñó a revertir el proceso mediante un nuevo decreto.
Yo no quiero que ningún pensamiento, sentimiento, palabra u acto negativo mío se manifieste en mis hijos. Solo quiero que en ellos se manifieste su salud perfecta. También los instruyó para que se perdonaran a sí mismos y envolvieran a los niños en la llama violeta del perdón y la purificación. Al día siguiente, los padres llamaron emocionados. Los niños habían despertado sanos y tranquilos. La armonía interior de los padres había restablecido el equilibrio en los hijos. Este caso se convirtió en una lección viva sobre la unidad mental de la familia y la necesidad de mantener la paz interior como medicina espiritual. El poder de la invocación, el caso Talita. Connie solía relatar con entusiasmo el caso de Talita, una maestra de metafísica que un día se encontraba en una clase de cocina. La instructora había olvidado las llaves del gabinete donde estaban los utensilios y todos se mostraban frustrados. Entonces Talita, recordando las enseñanzas de Connie, cerró los ojos y dijo serenamente: «Ángeles de Dios, encargados de los asuntos prácticos, abran este gabinete bajo la gracia y de manera perfecta». Instantes después, una compañera encontró la llave en su bolsillo, aunque aseguraba no haberla puesto allí. El incidente causó asombro y risas, pero para Connie fue una lección profunda. Nada es demasiado pequeño para la presencia de Dios. Lo mismo que gobierna los astros puede ayudarte a encontrar una llave. A través de este ejemplo, Connie enseñaba que la ley actúa en todas las dimensiones de la vida, desde las más elevadas hasta las más triviales. Invocar la asistencia divina no es superstición, es reconocer que la inteligencia universal permea todas las cosas, animadas o inanimadas. La ley en acción, el principio del magnetismo. Connie explicaba que cada pensamiento es una energía que emite una frecuencia. Cuando esa energía es positiva y amorosa, se convierte en un campo magnético que atrae situaciones afines. Por eso decía: si quieres amor, ama. Si quieres comprensión, comprende. Si quieres prosperidad, bendice lo que tienes y lo que ves en los demás. En el consultorio, muchos acudían buscando dinero o trabajo. Connie les enseñaba a polarizar su conciencia, sustituyendo la queja por gratitud. El tratamiento que más repetía era este: yo soy la presencia de Dios en acción, trayendo a mi vida el suministro perfecto, bajo la gracia y de manera perfecta. Los resultados eran asombrosos. Personas desempleadas encontraban empleo en pocos días. Deudores lograban pagar sus compromisos. Negocios comenzaban a prosperar. Pero lo más importante no era el resultado material, sino el cambio de conciencia. Dejaban de sentirse víctimas y se reconocían como creadores. El consultorio como escuela del alma. En realidad, el consultorio metafísico era mucho más que un lugar de consultas. Era una escuela del alma. Connie sabía que cada problema traía una lección oculta y en lugar de eliminar los síntomas, enseñaba a descubrir su causa interna. Decía: el problema es un maestro disfrazado. No lo maldigas. Dale las gracias y aprende lo que vino a enseñarte. Cada encuentro era una oportunidad para practicar el dominio mental, el perdón, la afirmación del bien y la fe activa. Las personas salían de ahí más ligeras. Capítulo 9. La maestría consciente. Yo soy en acción. Connie Méndez enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando el ser humano recuerda quién es. Mientras el individuo se identifica con el cuerpo, con el pasado o con sus emociones, vive en una prisión invisible. Pero cuando se reconoce como presencia divina en acción, se convierte en maestro de su mundo. Esa conciencia elevada es lo que ella llamó la maestría consciente. El hombre no vino a la tierra a sufrir, sino a aprender a gobernar su energía, decía Connie. Y solo quien conoce su poder interno puede hacerlo. La maestría consciente no es un estado místico reservado a unos pocos elegidos. Es una condición natural del alma despierta, accesible a todo aquel que practica la vigilancia del pensamiento, la disciplina del verbo y la dirección del sentimiento. Es el dominio de sí mismo, alcanzado con alegría, fe y amor. El yo soy, presencia individual de Dios. En el centro de toda enseñanza metafísica está la afirmación sagrada yo soy. Estas dos palabras encierran el poder de la creación. Son el nombre de Dios revelado a Moisés en el monte Sinaí. Yo soy el que soy.
Connie enseñaba que cada vez que decimos yo soy, estamos invocando a esa misma presencia divina que habita en nosotros. El error consiste en unir el yo soy a afirmaciones negativas. Yo soy pobre, yo soy enfermo, yo soy torpe. Cada una de esas frases es un decreto que envía al universo una orden errónea. En cambio, cuando decimos yo soy salud, yo soy inteligencia, yo soy prosperidad, estamos activando la energía divina en su forma pura. El yo soy es la chispa de Dios en ti, explicaba Connie. Usarlo correctamente es la llave maestra de la vida. La maestría consciente consiste en mantener esa presencia viva en la mente y el corazón, recordando en todo momento que no somos seres humanos buscando a Dios, sino seres divinos expresándose a través de un cuerpo humano. El conocimiento del ser. Connie decía que el primer paso hacia la maestría consciente es elevar la atención. La mente humana tiende a dispersarse entre el pasado y el futuro, entre los deseos y los temores. Pero el poder está solo en el presente, porque solo aquí vive el yo soy. El pasado es un archivo, el futuro una ilusión. Solo el ahora es el punto de contacto con Dios. Aprender a permanecer en el presente es aprender a vivir en la presencia. Cada vez que te aquietas, respiras y dices conscientemente yo soy, estás restableciendo tu conexión con la fuente. En ese instante desaparece la ansiedad, se aclaran los pensamientos y el alma descansa en su centro. Connie recomendaba una práctica sencilla. Cada vez que surja un conflicto, cierra los ojos y repite con calma: yo soy la presencia de Dios gobernando esta situación. Yo soy la inteligencia que sabe qué hacer. Esta simple afirmación reordena la energía y atrae la solución, no porque sea magia, sino porque dirige la mente a su eje divino. El dominio del pensamiento. El pensamiento es la herramienta del alma. Cuando está descontrolado, crea caos. Cuando se disciplina, crea armonía. Por eso la maestría consciente exige vigilancia mental constante. Connie enseñaba a observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Decía: tú no eres tus pensamientos, eres el que piensa. Así como un conductor maneja su vehículo sin confundirse con él, el alma debe manejar su mente sin dejarse arrastrar por ella. El estudiante aprende a reemplazar cada idea negativa por su opuesto positivo hasta que la mente se habitúe a pensar solo en términos de bien. El maestro no controla el mundo exterior, sino su mundo interior. Y cuando el interior está en orden, el exterior lo refleja. El silencio interior, la puerta al poder. La mente humana busca soluciones hablando, discutiendo, analizando. El alma, en cambio, se revela en el silencio. Por eso Connie insistía en el poder de la meditación sencilla, sin complicaciones ni posturas difíciles. No necesitas irte al Himalaya ni aprender técnicas orientales. Baste con quedarte quieto y recordar: Dios está aquí. En ese estado de quietud, el yo soy comienza a manifestarse como intuición, inspiración o sensación de certeza. La persona ya no actúa desde el miedo, sino desde la sabiduría interior. Así nace la obediencia espiritual, no como sometimiento, sino como cooperación consciente con la voluntad divina. El servicio del yo soy. La maestría consciente no es una experiencia egoísta, al contrario, es la base del verdadero servicio. El maestro no busca dominar a los demás, sino irradiar su luz para beneficio de todos. Connie enseñaba que la verdadera grandeza consiste en servir con amor, sin necesidad de reconocimiento. Cuando tu luz alumbra, no necesitas decir que estás brillando. La persona que vive desde su presencia yo soy se convierte naturalmente en un canal de bendición. Su sola actitud, serena, alegre y confiada, inspira a los demás. Esa es la forma más elevada de enseñanza, el ejemplo silencioso. Predica con tu paz, decía Connie. Habla con tu alegría. El uso diario del yo soy. Connie sugería incorporar el yo soy en cada aspecto de la vida cotidiana, no solo en momentos de oración, sino también al despertar, trabajar, comer o conversar. Al levantarse, yo soy la vida de Dios fluyendo a través de mí. Al trabajar,
Yo soy la inteligencia divina realizando esta tarea perfectamente. Al enfrentar un desafío, yo soy el poder victorioso que todo lo resuelve. Al acostarse, yo soy la paz perfecta envolviéndome en luz. Cada afirmación refuerza la conciencia de unidad con la fuente. Con el tiempo, el estudiante deja de pensar en términos de dualidad, yo y Dios, y empieza a experimentar la verdad de la afirmación. Yo y el Padre somos uno. La radiación del maestro. Connie explicaba que el maestro no es quien sabe más, sino quien irradia más luz. Esa luz no se mide en conocimientos, sino en vibración. Un maestro auténtico puede entrar en una habitación y cambiar su atmósfera sin pronunciar palabra. La luz es contagiosa, decía Connie, y la oscuridad no puede resistirla. La maestría consciente produce esa radiación. No hay orgullo ni superioridad, solo presencia. Es el Cristo interno expresándose con naturalidad a través de la personalidad purificada. Por eso Connie insistía en la humildad. Decía que el verdadero maestro nunca dice «yo hago», sino «yo soy el canal por donde Dios actúa». Y esa actitud abre la puerta a milagros cotidianos. El dominio emocional. Además del pensamiento, el maestro debe dominar su mundo emocional. Las emociones son corrientes de energía que pueden elevar o destruir según cómo se utilicen. Connie enseñaba a sentir conscientemente, es decir, a dirigir la emoción en lugar de ser dominado por ella. Cuando surge la ira, la convierte en energía de decisión. Cuando aparece la tristeza, la transforma en compasión. Cuando siente miedo, lo transmuta en fe. Nada se elimina, todo se transforma. La maestría consciente no suprime los sentimientos, los educa. El amor se convierte en la fuerza gobernante del ser, porque el amor es la vibración más alta de la conciencia yo soy. El yo soy como protección. Connie enseñaba que quien vive en su presencia, yo soy, no necesita temer al mal. No hay necesidad de rituales ni defensas externas, porque la vibración del yo soy actúa como escudo de luz. Ella recomendaba visualizar un óvalo luminoso que rodea todo el cuerpo diciendo: yo soy la luz de Dios que me envuelve. Nada que no sea de Dios puede tocarme. Esa afirmación no solo protege, sino que eleva la frecuencia personal. El miedo se disuelve porque el individuo recuerda que su ser real está fuera de toda sombra. La alegría como signo de maestría. Connie repetía que la señal más clara de avance espiritual no es la solemnidad, sino la alegría. Un maestro consciente es naturalmente feliz porque vive en contacto con la fuente. Su felicidad no depende de las circunstancias, brota de dentro. El que vive en el yo soy sonríe sin motivo, porque su motivo es existir. Esa alegría interior es contagiosa. El maestro consciente no necesita convencer, su vida se convierte en testimonio del poder del espíritu. Conclusión. Vivir en la presencia. La maestría consciente es el arte de vivir despiertos. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él con plena conciencia de que Dios actúa a través de nosotros. Cada pensamiento se vuelve oración, cada palabra decreto y cada acción servicio. Connie Méndez resumió esta enseñanza con una frase que resume toda su filosofía. Yo soy la presencia de Dios actuando aquí y ahora. Yo soy la vida, la inteligencia y el amor en todo lo que hago. Cuando el estudiante encarna esta verdad, el cielo deja de ser una promesa futura y se convierte en una realidad presente. La maestría consciente no es un destino, sino un modo de vivir en armonía con la ley del amor. Es el momento en el que el alma, después de tanto buscar afuera, se reconoce a sí misma como el milagro que siempre esperó. Capítulo 10. La ascensión del pensamiento y la palabra. Connie solía decir que la vida espiritual no termina en la iluminación del entendimiento, sino en la transformación total del ser. Pensar bien, hablar bien y sentir bien no son metas en sí mismas, son los peldaños que conducen a la ascensión del alma, es decir, a la conciencia plena de unidad con Dios. La ascensión no es irse al cielo, aclaraba ella, es vivir el cielo aquí, recordando quién eres. Cada capítulo de su enseñanza es un paso hacia esa ascensión,
Primero el pensamiento, luego la palabra, después la fe, la corrección, el perdón, la llama, el amor y finalmente el dominio consciente del yo soy. Todo desemboca en una única verdad. Dios y el hombre son uno solo en esencia. El propósito de la enseñanza. Connie no buscaba fundar una religión ni crear un grupo de seguidores. Su misión fue despertar la chispa divina en cada persona para que cada cual se convirtiera en su propio maestro. Por eso insistía en la práctica, no en la adoración externa. No me crean a mí, decía, pruébenlo. Las leyes espirituales son tan exactas como las matemáticas. Si aplican la fórmula, obtendrán el resultado. Esa es la grandeza de su legado. Convertir la espiritualidad en una ciencia sencilla, al alcance de todos. Bajo su guía, miles de personas comprobaron que el pensamiento positivo no es un consuelo psicológico, sino una fuerza creadora capaz de cambiar la materia. El ascenso del pensamiento. Pensar correctamente es el primer acto de ascensión. Cada vez que transformamos una idea negativa en una afirmación de bien, elevamos la vibración de nuestra mente. Ese movimiento ascendente, de la duda a la fe, de la queja a la gratitud, del miedo al amor, es el verdadero significado de ascender. El pensamiento elevado crea una atmósfera luminosa alrededor del individuo. Donde antes había caos, surge orden. Donde había imitación, aparece abundancia. El mundo exterior se convierte en espejo de la mente iluminada. Connie enseñaba que el pensamiento es la escalera invisible del alma. Cada idea noble te eleva un peldaño más hacia Dios. Así, el estudiante aprende a mantener su mente en los niveles superiores de la verdad, sin dejarse arrastrar por la confusión del mundo. La palabra como instrumento de ascensión. Si el pensamiento eleva, la palabra consagra. La palabra hablada fija la vibración mental en la substancia del mundo. Por eso, quien ha aprendido a decretar con conciencia participa activamente en la construcción del reino de Dios en la tierra. Cada palabra que pronuncias es un ladrillo en el edificio de tu destino, decía Connie. Cuando el verbo se alinea con la verdad, cuando ya no se usa para criticar, temer o lamentarse, sino para bendecir, afirmar y agradecer, la energía divina fluye sin obstáculos. El estudiante se convierte en voz de la luz y sus palabras tienen poder curativo, inspirador y creador. Connie llamaba a esta práctica el hablar ascendido, un lenguaje que no divide ni hiere, sino que une y eleva. Hablar desde el amor es en sí un acto de ascensión. La ley del amor, el motor de la ascensión. Toda enseñanza metafísica converge en una sola ley, el amor. El amor no como emoción pasajera, sino como fuerza cósmica que mantiene el universo en equilibrio. El amor es el fuego que impulsa la evolución, la energía que transmuta, el lenguaje que comprende y perdona. Dios es amor, y quien ama vive en Dios, repetía Connie. Amar es reconocer a Dios en todo. Cuando el alma alcanza esa visión, ya no juzga, no teme, no se separa, se funde con la vida. La ascensión es en última instancia el retorno consciente al amor absoluto. Por eso, la práctica más alta no es la meditación ni el decreto, sino el amor activo. Amar al enemigo, al desconocido, al difícil, al que se equivoca. Porque cada vez que amamos donde antes había rechazo, una parte de nosotros asciende. El perdón final. Antes de ascender a una nueva conciencia, el alma debe soltar todo peso, y el más pesado de todos es el rencor. El perdón es la llave final. Connie lo definía como el detergente del alma. Perdona todo hasta lo imperdonable, decía, porque lo que no perdonas te ata. Al practicar el perdón, el individuo libera energía estancada y permite que la llama violeta haga su trabajo completo. Entonces la mente se vuelve clara, el corazón ligero y el cuerpo armonioso. El alma está lista para volar. La práctica de la presencia. Vivir en la presencia es vivir en la ascensión constante. Ya no se trata de momentos de oración, sino de una conciencia permanente del yo soy actuando a través de nosotros. Cuando recuerdas a Dios cada minuto, ya no tienes que llamarlo. Él se manifiesta solo, enseñaba Connie. El pensamiento se vuelve oración continua. La palabra se convierte en decreto permanente y la vida entera en un servicio gozoso.
El estudiante ya no busca milagros, porque se ha convertido en el milagro mismo. El legado eterno de Connie Méndez. Más allá de sus libros, conferencias o discípulos, el verdadero legado de Connie Méndez es su ejemplo de alegría, sencillez y coherencia. Vivió lo que enseñó y enseñó lo que vivía. Su voz sigue resonando porque habló desde la verdad del corazón. Yo no enseño nada nuevo, decía con humildad. Solo recuerdo a la gente lo que ya sabe. Y ese es el poder de sus palabras. Recordar al ser humano su naturaleza divina, devolverle la confianza en sí mismo, enseñarle a mirar hacia adentro y descubrir ahí al Dios que siempre estuvo esperando. Hoy, su enseñanza continúa expandiéndose en múltiples formas, porque el mensaje del amor y de la mente creadora no pertenece a una época, sino a la eternidad. Conclusión. El Verbo ascendido. El camino de la palabra comienza con la atención, continúa con la purificación y culmina en la consagración del Verbo al servicio del bien. Cada pensamiento redimido, cada palabra amorosa, cada acto consciente es un paso más en la ascensión colectiva de la humanidad. El Verbo se hizo carne, nos recuerda el Evangelio, y ahora el Verbo debe volver a hacerse luz. Esa es la tarea de nuestra era: hablar, pensar y vivir de tal manera que cada expresión humana revele el resplandor divino. Ese fue el sueño de Connie Méndez y es el destino de todos los que comprenden el poder de la palabra. Yo soy la luz del mundo, yo soy la palabra que eleva, yo soy el amor que crea. Y así, en la unión del pensamiento puro, la palabra consciente y el amor divino, el alma asciende finalmente a su hogar natural, la conciencia de Dios en acción.